¿Tienes mi Biblia, madre? ¿Dónde la? Ah. Bueno, hermanos, ¿pueden abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo número 17 del Evangelio de Juan? Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Sí, capítulo número 17 del Evangelio de Juan. Si ya lo tienen, pueden decir amén. Y les pido que lo leamos con entendimiento. Es no sé si yo lo habían leído antes, y no sé si lo estén leyendo ahora. Dice ahí en el cabezado: Jesús ora por sus discípulos. Así que no es cualquier oración, y no menospreciando ninguna otra oración, pero pocas veces la Biblia registra el contenido de las oraciones del Señor. Se llega a mencionar que Jesús se apartó a un lugar pues lejano, porque se apartaba donde no había gente que lo interrumpiera. Después sí le llegaban los discípulos y le decían: ¿dónde estás? Todos te andan buscando. Pero deseo que pongan atención. Amén. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si quieren lo leemos juntos este versículo, ¿de acuerdo? Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Debo ser sincero que aquí se refiere a aquellos hombres que Dios le dio, que eran sus apóstoles, sus discípulos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Pero vean esto: ciertamente está orando el Señor por sus discípulos, sus cercanos, pero vean lo que dice aquí: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Ruega por esos 12 u 11 en ese momento. Pero vean lo que dice después: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Isabela, hola. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús está orando por sus discípulos, está rogando por ellos, está diciendo: tú me los diste, yo los guardé mientras estaban conmigo, ahora yo voy a ti y te pido que tú los guardes del mal.
están en el mundo, porque no iban a salir de ese mundo en ese momento, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, les he dicho, esto aplica a sus discípulos, aquellos 12 que estaban con Jesús, perdón, 11, porque ya faltaba uno. Menciona aquel que era el hijo de perdición, que es Judas. Pero vean lo que dice el versículo 20, más no ruego solamente por estos. Y aquí es donde alcanza a todas las personas, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, esta oración que Jesús ha hecho por sus discípulos, por los que han creído en Él, por los que vivieron con Él, por los que comieron con Él, por los que vieron sus milagros, no solamente es para ellos, sino es para todos aquellos que habrían de creer en Él por la palabra de los apóstoles. Y eso es así desde hace 2000 años. Es decir, que todas aquellas personas que hemos venido a poner nuestra confianza y nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo como Señor, como Rey y como Salvador, esta oración sigue vigente. Es por eso que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y luego dice esto, repito el 20, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lo repito este versículo, yo en ellos y tú en mí. La unidad del Padre con el Hijo. Pero Jesús ha dicho antes que también nosotros somos uno con Él. De tal manera que cuando nosotros venimos a la fe del Señor y le creemos a Él, a su palabra, y venimos en arrepentimiento y confianza en el Señor, nosotros somos uno con Cristo también. Y a la vez somos uno con el Padre por medio de su Espíritu Santo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por la bendición tan hermosa que tenemos en ti. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Dios, no debemos desviar nuestra atención a otra cosa que no sea a ti, mi Señor. Ciertamente es fácil, Dios mío, distraernos. Te ruego, Dios mío, que esta mañana podamos estar atentos a tu voz, a tu palabra, mi Señor. Estas palabras que son vida y que son verdad. Y esta oración tan hermosa que nuestro Señor Jesús dirigió a ti y en la cual estamos seguros, que estamos también confiados de que no seremos arrebatados de tus manos. Que vienen pruebas, aflicciones, tristezas, vienen muchas situaciones adversas. El mundo vive en una situación caótica, pero encontramos paz en tu evangelio, mi Señor. Gracias por orar, por interceder. Gracias, Dios mío, por enviar a tu Hijo amado y poder mostrar aquí tu gloria, Señor. Porque ciertamente el motivo y la razón por la cual existimos es para la alabanza de la gloria de tu gracia, mi Señor. Te ruego entonces por los que habrán de llegar aún, los que vienen en camino. Te ruego que tú les traigas con bien, que vengan con gozo, que vengan con bendición. Gracias, mi Señor, por todos los que ya están aquí. Gracias porque tu misericordia es infinita y gracias porque nos podemos dirigir a ti, porque tenemos entrada al Padre por medio del Hijo. Mi Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Siéntense, hermanos, no se preocupen. El mensaje central del cristianismo se basa en la proclamación del Evangelio. ¿Sí, hermano? ¿Tienes una servilleta? Por favor, ama esposa.
Porque hace calor, ¿verdad? No, ya está haciendo calor. Yo estoy aquí bien tapado, ¿verdad? Pero no quiero perder el glamour. Bueno, les quiero pedir que busquen en sus Biblias. Busquen en sus Biblias la carta a Romanos. Perdón, vayan a Gálatas. Gálatas capítulo número 2. Gálatas capítulo número 2. Gálatas capítulo número 2. ¿No habrá forma de que solamente esté para allá? Bueno, Gálatas 2. Hay un versículo muy emblemático, no sé si ustedes lo han leído, lo han escuchado, pero es Gálatas 2:20, no sé si alguien se lo sabe de memoria. ¿No? No, Gálatas 2:20. Y si no se lo saben es buena señal, no porque no quiero que no lean, sino porque tenemos la oportunidad de predicar y de exponer a personas que están apenas conociendo del Evangelio y siempre es bueno. A veces hay mucha controversia de repente por que ustedes saben que hay una gran cantidad de iglesias y eso es bueno que haya varias iglesias, pero el punto es que de repente hay personas que van de un lugar a otro y tampoco no quiere decir que sea malo, porque si es por motivos correctos, pero el punto es que sean nuevos creyentes. Entonces Gálatas 2:20, ¿no se lo saben? Es un versículo muy conocido y dice de esta manera, ¿ya lo tienen en sus Biblias? Dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vale la pena que lo repitamos: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que estaba orando el Señor Jesucristo, que seamos uno con Él. Y al ser uno con Él, es precisamente también lo que se ve en el bautismo. Cuando yo creo que la mayoría de ustedes fueron bautizados siendo niños, ¿no? Yo también, no soy la excepción. Yo también fui bautizado siendo niño. Pero el significado del bautismo no es como el que tiene la tradición de la Iglesia Católica, el cual se basa en la salvación, es decir, aquel niño que nace dentro de una familia católica, bueno, dicen los papás, hay que bautizarlo, y créanme que muchas veces lo hacen más por tradición que por saber qué significa. Lo hacen porque dentro de la doctrina católica se supone que el niño tiene que formar parte de la membresía de la iglesia, es decir, tiene que venir a formar parte del cuerpo de la iglesia. Entonces el bautismo le quita el pecado, le salva, y entonces es que el niño ahora ya forma parte de la comunidad de creyentes. Esto evidentemente dentro de la iglesia católica. Y por eso es que posteriormente hacen un acto que se llama confirmación. ¿Han escuchado eso? Donde el niño después confirma su salvación o su fe, y tienen que hacer varios actos en los cuales se confiesan con el sacerdote con la intención de que éste les exima o les comulgue, se llama, ¿no? Aquellos que acostumbraban ir a estas misas, pues comulgaban, ¿no? Y el sacerdote pues les eximía de sus pecados, también lo que es la confesión. Pero el bautismo cristiano no es eso. El bautismo cristiano, según la Biblia, el hermano Gerardo mencionó algo muy cierto. Hay dos cosas que Jesús explícitamente pidió que hiciéramos por él. La primera de ellas se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo número 19. Mateo 28, 19.
donde dice que él se acercó a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder, todo dominio le pertenece al Señor. Esto evidentemente es ya después de que Cristo ha resucitado. Recuerden que el fundamento del cristianismo, o como mencionaba, que no terminé la idea anterior cuando inicié, es que, es que el mensaje central del cristianismo es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias de salvación y buenas noticias que consisten en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es decir, que cuando nosotros eh, entendemos esto, que hubo la necesidad tan grande de que el mismo Hijo de Dios tuviese que venir. Y Juan nos muestra algo más interesante. A veces las personas pensamos que Hijo de Dios es como que en una categoría menor. Pensamos que, bueno, yo soy el papá y tengo un hijo y mi hijo me obedece a mí, se somete a mí, entonces pues todo lo que tengan que ver pues vienen conmigo y entonces el hijo viene en una categoría menor. Podríamos entenderlo en el término de la nobleza. El rey, pues es el rey, y el hijo del rey, ¿cómo se le llama? Príncipe, ¿no? De tal manera que está en una categoría menor porque no reina, sino que aspira a ello. Pero en el caso de la Biblia o de Cristo en su perfecta Trinidad, como segunda persona de la Trinidad, no es así. Tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. Es decir, son tres personas, porque se habla de tres características o tres, llamémoslo así, personas que tienen características que le identifican como persona, pero que a la vez es uno. Créanme que si yo pudiera explicarle esto, sería el más excelente teólogo que ha existido sobre la tierra durante 2000 años de cristianismo. Pero más que ser algo que no se pueda comprender, sí se puede comprender, pero más allá de eso, lo que me refiero es que cuando Jesús se presenta con sus apóstoles, en Mateo 28, Él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahí viene lo que se conoce como la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ese versículo no he escuchado. ¿Sí? Se conoce como la gran comisión. Es la razón por que las personas predicamos. Es la razón por la que Jesús oró y le dijo que los que no solamente ruego por eso, sino también por los que habrán de creer por la palabra de ellos. Porque los apóstoles no solamente se quedaron, Jesús ya murió, ya pues no tenemos a quién seguir y cada quien a su trabajo. Más bien, se muestra a ellos después de la resurrección, está con ellos durante 40 días y en este acontecimiento que estoy citando en Mateo 28, 19, les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. De tal manera que los apóstoles empezaron a predicar y a enseñar y a anunciar que Jesucristo había muerto, que había sido sepultado, pero que también había sido resucitado. Entonces, este evangelio, que es lo que Jesús manda a anunciar, son buenas noticias para cada uno de nosotros, porque, eh, porque la situación es que el hombre está perdido o está muerto en sus delitos y pecados. Miren, yo sé que a veces si alguno se estaciona en un lugar incorrecto, por ejemplo, en un lugar donde es para una rampa para discapacitados, ¿qué ocurre? Una infracción. Entonces nosotros vamos, tomamos nuestra infracción, vamos a tránsito municipal y pagamos. Pero algunos de ustedes tienen un peso de culpa por haberse estacionado en un lugar prohibido. Usted dice, ay, es que no puedo vivir. No, ¿verdad? O sea, es una infracción. Y a veces nosotros como seres humanos vemos el pecado, o sea, es que es una infracción. Pequé, sí, pequé, pero ¿qué más da? Me arrepiento al rato. Y a veces toman muy a la ligera esto. Y el pecado es serio. No es algo, no es mi intención y creo que no tengo ningún deseo de asustar a nadie, pero mi responsabilidad y la de los apóstoles y la de inclusive cualquier médico es decirle la verdad a las personas. Oiga, señora, su situación médica es esta y necesitamos proceder a este proceso de terapia, por ejemplo, en caso de un cáncer. Si el médico le dice, usted está bien, no se preocupe, váyase a su casa, todo está bien, y la deja morir. De la misma manera, si Tiago, que está allá
allá atrás. No lo escucho, ¿qué le pasó? ¿Está tranquilo? Ah, qué bueno, se durmió, gracias a Dios. Gracias a Dios porque está descansando. Pero si Tiago, si ustedes están aquí y yo estoy con Tiago jugando allá, pero yo estoy con mi teléfono y Tiago está cerca del agua y yo sé que se va a caer, pero yo sigo con mi teléfono y después Alejandro dice, ¿y por qué no lo agarraste? No, o sea, lo lógico sería que yo lo detuviera porque yo tengo la capacidad para hacerlo y aunque él es pequeño, él es un niño que no tiene a lo mejor la noción del peligro del agua. Y ustedes, si yo no hago nada y de repente se cae en el agua, ¿qué pensarían de mí? ¿Qué pensarías tú, Alejandro, si vieras que yo dejé caer a tu hijo al agua? No, pues en primera no me enojaría, pero igual, pues pensaría que a lo mejor estabas distraído viendo el teléfono en lugar de apoyarme para que no te caiga. Sean sinceros, enójense conmigo, porque yo estoy con el teléfono, pero sé que el niño está ahí y lo dejo caer. No le pongo atención. Entonces, ¿cómo se sienten aquellos que conocen de Cristo y saben que las personas que no conocen van a una condenación eterna y yo que puedo cuidar de Tiago o puedo advertirles a ustedes y decirles, y no hacerlo, más bien dicho, ¿sí entienden esa ilustración? De tal manera, es por eso que predicamos. Es por eso que Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. De tal manera que nosotros estamos en México, vivimos en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, y el Evangelio, ¿dónde inició a predicarse? ¿Alguien sabe? Se empezó a predicar en un lugar donde ahorita está en conflicto, que es en Jerusalén. Y Jesús dijo en Hechos capítulo número 2 que seríamos testigos de él, le dijo a los apóstoles, y que lo aplica a nosotros, empezando desde Jerusalén, en la región de Judea, que es la que se andan peleando, que hoy se conoce como Palestina, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que después de 2000 años el Evangelio ha llegado, creo que a muchas partes, también soy sincero de que faltan muchos otros lugares donde se ha proclamado, pero llegó hasta Chilpancingo, llegó hasta nuestra ciudad. Y créanme que hubo un momento en su vida de ustedes en que llegó también hacer a sus oídos. De tal manera que ustedes pueden contrastar la vida antes y después. Créanme que para mí es una enorme responsabilidad y un gran peso de gloria, porque recientemente empecé a ver unos documentales, y les comenté hace unos días, de una agrupación religiosa, sectaria, que se mueve de una forma corrupta y que donde los líderes son como si fueran dioses. Y este hombre tiene a su disposición la vida de cada uno de los miembros. Y a veces siento yo que cuando las personas conocen y vienen a la fe, también sus familiares, quizá lo pensaron de mí, mi familia, ¿en qué secta se fue a meter este hombre? ¿No? ¿A qué secta se fue a meter? ¿A qué grupo religioso le lavaron el cerebro? Y créanme que me da tristeza porque desafortunadamente hay muchos grupos así, muchos grupos sectarios, pero también hay personas, hay hombres todavía hasta el día de hoy que predican con fidelidad el Evangelio. Y yo deseo ser uno de ellos. Yo les he dicho, y lo sigo recalcando, y ustedes son testigos, cada uno de ustedes, que el deseo no es que sean seguidores míos, sino que sean cada uno de ustedes lo que Jesús pidió que fueran, discípulos. Y un discípulo no es que tiene un fanatismo ciego hacia un hombre o hacia un grupo o hacia un culto, sino más bien dicho solamente a Jesucristo. Por eso es que siempre les digo, lean sus Biblias. Y les pido que lo lean con seriedad y que lo lean con compasión. Hace rato pensaba, cuando estaban cantando, que muchas veces, y eso es algo que sucede conmigo, estoy muy concentrado en todo el orden, que todo ocurra bien, que me desvío mucho de la adoración, de mi adoración hacia Dios. O sea, de lo que yo tengo y vengo a entregar a Dios. Y eso es lo que quiero que ustedes también puedan ser conscientes de cuando venimos, nos reunimos como iglesia, como congregación, como hermanos, la adoración es solamente hacia el Señor. Yo creo que cada uno de ustedes cuando vienen conscientes de que venimos a escuchar la palabra,
pero también previo a ese a cantar al Señor. Y deseo que todo sea una adoración, tanto el cántico como la predicación, como inclusive las indicaciones y también las ofrendas, cada momento sea presentado a Dios como una adoración. Y yo me percibí como alguien que había dejado o descuidado esa área. De tal manera que, siguiendo con esta idea de Jesús, el Señor, diciéndole en Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones, la intención es de que las misiones existen, es decir, ¿por qué razón predicamos el Evangelio? Una de ellas podría decir, es que yo quiero que las personas salgan de las falsas doctrinas o del engaño, y es lícito. Podríamos decir, es que, decía la hermana Mariana un comentario hace rato, es que están cegados, ¿sí, no? No pueden ver, no ven claramente. También es lícito. Podríamos decir, también es que yo amo a las personas y yo deseo que ellas no se caigan en la piscina, no se ahoguen, sino que puedan ver claramente por dónde van. También es lícito amor a las personas. Pero la razón principal por la cual se predica el nombre de Cristo es porque Dios no está siendo adorado. Porque donde Dios no hay un deseo ferviente de conocer al Señor o no se han abierto los ojos, no se le adora. En muchas de las familias de ustedes, Dios no es adorado. Dios no es considerado ni valorado, es menospreciado. Y por cuanto yo he sido identificado con Cristo en base a lo que acabamos de leer en Juan capítulo número 17, este Cristo, este Dios que se hizo hombre, porque es lo que dice Juan capítulo número 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Es decir, Dios se apropió un cuerpo y lo dio a conocer por medio de Jesús. De esta manera, es que al no ser este Cristo, esta luz que alumbra a todo hombre, adorado en muchas familias, en muchos hogares, es que seguimos predicando. ¿Por qué creen ustedes que una persona con todas las comodidades se iría a predicar el Evangelio a China, por ejemplo? Y lo han hecho por siglos las personas. Un hombre llamado William Carey, o Guillermo Carey, que dejó todas sus comodidades en Inglaterra y se fue a la India, donde adoran, ustedes saben, animales, tienen una gran diversidad de divinidades, tienen tradiciones bastante raras, bastante absurdas, como si un hombre se muere y está casado, la esposa tiene que ser quemada juntamente con el cuerpo, y eso es como si fuera una unidad con su esposo, que niñas tienen que ser ofrecidas como sacerdotisas a la divinidad y son prostitutas rituales o religiosas. Es decir, eso son la práctica que se vive en muchos otros lugares donde Cristo no es adorado. O como en Corea del Norte, o como en países africanos, o como tribus ecuatorianas, o en nuestros mismos vecinos, o quizá en nuestros propios hogares. Entonces, por esa razón es que predicamos y seguimos anunciando el Evangelio, pero no presentándonos como líderes tocados por Dios, como que tenemos una categoría superior, sino más bien como siervos. ¿Quieren ustedes abrir por favor su Biblia en Romanos capítulo número 1? Romanos 1. Y vean lo que dice esta carta a los romanos, que precisamente les explico es una carta. Y si lo tienen, dice de esta manera. Sí, Romanos capítulo número 1. Carta a los romanos, epístola a los romanos, dice Pablo. ¿Sí lo tiene? ¿Cómo dice ahí? Líder supremo. Romanos 1, 1, 1. Romanos 1, 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué entienden ustedes por un siervo? No es una palabra que se ocupe hoy día, pero pues alguien que sirve, ¿no? Siervo de Jesucristo. Créanme que cuando la Biblia fue escrita en griego. Nosotros la tenemos en español.
Y la palabra que sería la más adecuada aquí de la traducción de doulos, que es la palabra en griego, sería esclavo. ¿Saben lo que es un esclavo? ¿Sí? Alguien que está totalmente sometido a la autoridad y dominio, control, inclusive hasta cuidado de una persona. O sea, dependencia total, es como si fuera de su propiedad. Pero dice aquí Pablo, y él se dice a sí mismo, soy esclavo de Jesucristo. Y dice, llamado a ser apóstol. Lo que pasa es que crea mucha distracción. Sí, estaban bien concentrados todos. Pero bueno. Pero apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Que él había prometido. ¿Ya? Deseo que pongan atención aquí en Romanos. ¿Sí están ahí? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido. Oigan esto, dice Pablo que él es siervo, él es esclavo del Señor, que él es apartado para el Evangelio. Gracias, Alex. Que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es decir, que la vida de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, no es algo que surgió nada más como que, ay, pobre Jesús, lo mataron, ay, lo agarraron los romanos, lo traicionaron los judíos. O sea, no fue obra de la casualidad. Estamos hablando de aquel Dios que se hizo hombre. Y lo que me está diciendo que las escrituras del Antiguo Testamento habían prometido por medio de sus profetas que habría este evangelio. ¿Y de qué trata este evangelio? ¿Es acerca de quién? Acerca de su Hijo, dice aquí Pablo, nuestro Señor Jesucristo, que dice que era del linaje de David según la carne. Si ustedes no conocen quién es David en el Antiguo Testamento, David fue el segundo rey de Israel. No sé si han escuchado la famosa historia de David contra Goliat. ¿Sí? El rey de Israel, ¿sí? El dulce cantor de Israel. ¿Qué relación tiene este David con Jesús? Bueno, este David, en alguna ocasión, y eso no solamente es dentro de la historia de David, sino que va desde Adán. Adán fue el primer hombre, después Abraham, después todos estos hijos de Jacob, y evidentemente David, que es una línea, es un linaje. Y a David, que era de la tribu de Judá, que era de los hijos de Israel a su vez, Judá, que a la vez era descendiente de Abraham, que a la vez era descendiente de Adán, del primer hombre, Dios le prometió que algún día vendría un Cristo. La palabra Cristo es lo mismo que Mesías. ¿Lo han escuchado, Mesías? Mesías es lo mismo que Cristo. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo y significa ungido. Ungido, cuando ustedes se van, se bañan, se perfuman, se ungen también, quizá con cremas, con aceites. Pero este Mesías o Cristo sería ungido, pero por el Espíritu de Dios. Y dice aquí acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Dios le dijo a David, vendrá un hijo que será mi hijo, vendrá un hijo tuyo que será mi hijo, que se sentará en el reino de Israel y reinará eternamente y para siempre. Que fue declarado, dice aquí, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Pero vean cómo, si están tienen sus Biblias, cómo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu. Y Espíritu está con mayúsculas de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros,
llamados a ser de Jesucristo. Y pongan atención a este versículo. Pablo está diciendo que él es un apóstol, obviamente dice llamado, dice soy un siervo, que fui apartado, ¿para qué? Para predicar el evangelio que trata acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios, que sabemos que murió, fue sepultado, resucitó por el poder del Espíritu Santo, y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿En dónde vivimos nosotros? En Guerrero, ¿no? En México. Ya les dije hace rato que todo empezó en Jerusalén, en Israel, hace muchos años y a cientos de kilómetros de aquí. Entre las cuales estáis también vosotros, todas las naciones, también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Y luego dice, a todos los que estáis en Roma. Claro, está Pablo dirigiendo esta carta a la iglesia que está en Roma, pero también a ustedes. Es decir, sigue siendo lo mismo. El cristianismo sigue basándose en lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo que inventar a la fe cristiana, sino solamente la proclamación del evangelio y que, oigan esto, entre los cuales ustedes que están aquí presentes están siendo llamados también a ser de quién. Pero noten esto, ¿a ser de quién? De Cristo. Si yo digo, esta es, bueno, sí, hace rato le dije a mi esposa, mi Biblia, ¿no? Claro, la tenía Caro, pero se da a entender que es que mía, que me pertenece, que es de mi propiedad. Claro, la puedo prestar, ¿no? Pero al final de cuentas tiene que volver a mí. ¿Y qué está diciendo aquí? Que somos llamados a ser de quién? Entonces aquellos que hemos creído en el Señor, ¿somos de quién? Ya no se pertenecen a ustedes mismos, ya no son ni del diablo tampoco, porque por ahí también a veces creen que todos son hijos de Dios y eso no es cierto, todos somos creación de Dios, solamente los que hemos creído y confesado a Jesucristo como Señor y Rey, somos hijos de Dios. Pero sí, somos llamados a ser de Cristo, a ser de Cristo. Ahora quiero que sí, por favor, vayan a Gálatas, porque ahí en Gálatas es donde quiero que vean algo más. Es Gálatas. En Gálatas capítulo número 1. Miren, quien escribe muchas de estas del Nuevo Testamento y muchas de estas cartas es un hombre llamado Pablo. Si ustedes no conocen a Pablo, Pablo antes de ser cristiano, que así como muchos de nosotros, tenía una vida pasada, una vida de pecado. Y Pablo en el capítulo número 8 aparece como un hombre que estaba enfurecido porque había surgido un movimiento que no tenía nombre en ese momento, pero que seguían a un supuesto hombre resucitado llamado Jesús. Entonces Pablo, pero en ese momento se llamaba Saulo, era un hombre que empezó a perseguir a la iglesia. De tal manera que si había cristianos en su ciudad o en lugares aledaños, iba de sus casas y los arrastraba para sacarlos y que blasfemaran el nombre del Señor. E inclusive buscando tener autorización de los gobernantes, pide cartas de recomendación para ir a otra ciudad llamada Damasco, y allí el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de repente Saulo cae en el suelo y dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice que entre a Damasco y durante 3 días él permanece ciego y está ayunando, o sea, no comió nada en 3 días. Y en ese tiempo Dios le dice a un hombre llamado Ananías que vaya y ore por Saulo. Y llega Ananías, ora por Saulo y dice, hermano Saulo, el Señor que me habló, o que te habló cuando venías en el camino a Damasco, me ha mandado para decirte que Él te ha escogido como instrumento para llevar su nombre a las naciones, a los gentiles, pues, a los reyes y a los judíos. Y Saulo, en Gálatas, si ustedes quisieran saber más de él, que también es Pablo, como les dije, vienen muchos aspectos muy, muy biográficos de él. Y que evidentemente están aquí no simplemente para
conocer parte de la vida de Pablo, sino para ver la obra del Señor. Ahora, vean esto lo que dice Pablo, Pablo en Gálatas 1:11. ¿Están ahí? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sí, revelación. Hoy día las fotos son instantáneas, pero antes no sé quién les tocó usar los rollitos. ¿Sí? Tenían su cámara, iban a Kodak y compraban su rollito y ustedes fotografiaban. De tal manera que tiempo después, cuando se le acababa el rollito, iban otra vez a Kodak y le decían, quiero que me revele mis fotos. De tal manera que después ellos hacían un proceso donde empezaban a... ¿Se acuerdan que estaban los negativos, no? Y veíamos las fotos así. Y porque no nos quedamos con las ganas de que hasta que estuvieran, ¿no? Pero las llevábamos para que nos las revelaran, es decir, para que nos aclararan y viéramos claramente la foto. De tal manera que dice aquí Pablo, pues yo ni lo recibí, es decir, el evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación, porque Cristo me lo reveló, me lo mostró, me lo hizo claro, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que es lo que estamos mencionando, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Bueno, yo no tengo la intención de que piensen que yo me sentía bien buena gente antes, ¿no? Pero ya lo he dicho antes, si quieren saber cómo era yo, ahí está Alejandro, él me conoce desde que íbamos a dónde, en la primaria, ¿no? Entonces así que la primaria y luego la secundaria, 3 años, y luego el tiempo que trabajamos juntos. A pesar de que estudiaste en diferentes escuelas en el bachillerato, pues, como prácticamente éramos vecinos, pues, Ahí jugábamos en la calle. El hermano Gerardo me conoce como hace 2 años, la hermana Alicia también. La hermana Mariana quizá un poquito más, pero quizá más esporádicamente, porque cuando yo tenía la pizzería iba y le ofrecía si quería pizza, ¿no? A Isabel también un poco más de tiempo, a causa de que se casó con Alejandro. A nuestra hermana Ana también, hace como 2 años. Lo mismo acá. Así que, Alejandro, por favor, si le quieren preguntar, pregunten. No creo que yo no les quiero decir que fuera yo borracho, porque nunca me gustó el alcohol, la verdad. Pero había otras áreas de mi carácter, de mi ser, que eran pecaminosas. Pero Pablo estaba diciendo, acuérdense que lo que les dije de Pablo, Pablo no era, digamos, cualquier cosa, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera, la asolaba. Cuando ustedes, por ejemplo, ahorita estaba que el calor fuerte antes del ventilador, si no estuviera este techo estaríamos sudando, asolados, o sea, con un fuerte calor. Claro, asolado tiene que ver con perseguir y perseguir, con no dejar descansar. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Muchas veces nos dicen, o me encuentro con personas que dicen, no, es que no quiero dejar las tradiciones que me dejaron mis papás. Y Pablo decía, yo soy celosísimo, yo mis tradiciones, o sea, no las toques. Pero este Pablo, que estaba viviendo así, dice el versículo 15, pero. Esa palabra pero, cuando ustedes la lean en la Biblia, es impresionante. Y créanme, déjenme decirles que es un adverbio simplemente. Es un puente entre una idea y otra. Es como decirles, hace mucho calor, pero trajimos hielo para los refrescos. ¿Sí? O tenemos muchísima hambre, pero aquí está la comida. Es decir, estamos mostrando una situación, pero no queda ahí, sino que estamos diciendo pero. Así que Pablo decía, yo soy un hombre que aventajaba a muchos de mis contemporáneos, era celosísimo, de tal manera que nadie era como yo, y nadie cuidaba más las tradiciones de mis padres que yo. Pero ¿cuándo agradó a Dios? Oigan esto, pero ¿cuándo agradó a Dios? ¿Alguien puede ir en contra de la voluntad de Dios? Escuchaba hace unos días acerca de un hombre que estaba predicando y decía, la soberanía de Dios es como capricho, como yo no creo en ese Dios. Y fue algo que yo quería levantarme en ese momento, digo, ¿qué hago aquí?
Pero bueno, por respeto a las personas, dije, bueno, voy a aguantarme un ratito, ¿no? Y tampoco me enojé, la verdad. Pero sí es triste ver que muchas veces hay lugares que enseñan torcidamente. Dice, pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Me llamó porque yo era muy inteligente o porque yo era muy guapo o porque son muy guapas ustedes, hermanas. ¿Por qué Dios puede llamar a una persona? ¿Qué es gracia? Un favor que no merecemos. O sea, yo no merecía. O sea, yo no merezco. Es más, yo merecería lo contrario, ¿no? Porque soy pecador. Porque les digo, el pecado no es una simple infracción, es una rebelión contra Dios. Es un ignorar totalmente su gloria, su poder, su señorío, su voluntad. Pero dice aquí Pablo, pero cuando agradó a Dios, según su voluntad, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice el siguiente versículo? Revelar. Qué frase tan tremenda. O sea, si ya vieron la idea, la ilustración de la revelación de las fotografías, y que ustedes de repente en su mente, ay, sí, me habló, pero que de repente puedan ustedes saber claramente quién es Dios, claramente quién es Cristo, cuál es la obra redentora en la cruz, cuál es este Dios tan glorioso y tan sublime, tan excelso, que estuvo dispuesto no solamente a hacerse hombre, sino a morir de la peor forma, de la más vil, de la más miserable, porque el que dice la Biblia, el que fuese colgado en un madero, o maldito es el que es colgado en un madero, decía la ley. Y este Jesús no solamente, sino que se humilló hasta lo sumo, se humilló a lo más vil, y lo hizo para poder pagar el precio o el rescate por el alma de ustedes. De tal manera que en adelante, aquellas personas que ponen su confianza y acá alcanzan a ver a este Cristo que se ha revelado, en este caso a Pablo, y que se ha revelado a muchos de ustedes, realmente no pueden quedarse igual a ustedes. Realmente Pablo fue el mismo Pablo después, fue un hombre que cuando él muere, alrededor del año 65 después de Cristo, fue muerto decapitado, y eso porque tenía el derecho, como ciudadano romano, a una muerte rápida, no torturado. Es un hombre que había predicado el Evangelio a todo el mundo conocido. No lo detuvieron ni la prisión, ni los naufragios, ni los azotes, ni las pedradas, ni las críticas, ni las hambres, ni ninguna otra cosa, sino que a nada estimo precioso mi vida, sino que corro para que alcanzar aquello por lo cual así fui alcanzado primero, el pleno conocimiento de Dios. De tal manera, hermanos, o que nos visitan también, no se trata de un fanatismo. Y a veces me dicen, no quiero decir que no es lavada de cerebro, porque sí lo es, la verdad. Porque la palabra nos ha limpiado. Todos. Sí nos ha transformado. De tal manera que aquí estoy diciendo Pablo que revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y dice aquí, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y sigue hablando Pablo de esta manera. De tal manera que si ustedes siguen leyendo, Pablo va a describir cómo fue él creciendo en el cristianismo, en el Evangelio, y cómo llegamos hasta Gálatas 2:20, donde dice con Cristo, y esto es algo que debiéramos vivir y creer y anhelar cada uno de nosotros: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, son palabras que les dije, a lo mejor no nos podemos saber de memoria, pero son palabras muy fuertes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermana Marisol, cuando usted al hermano Gerardo le dijo, sí acepto, usted se metió en un paquete ahí ya, tremendo. Igual nuestra hermana Ana también.
Y también Isabel, ¿no? Cuando le dijiste a Alejandro que sí, ya no había de otra. Así con esto, así con Cristo también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, la vida que viven ustedes, ahora como Dulce, como la hermana Ana, o siendo ustedes mismos, realmente viven para ser menos como ustedes. O debieran vivir, o debiéramos vivir para ser menos como nosotros. Y sí, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, vean más adelante, ahí mismo en Gálatas 3, Gálatas 3, 3:25. ¿Están ahí? Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Claro, Pablo viene aquí desarrollando una idea de que la ley en el Antiguo Testamento sirvió como una guía, sirvió como un riel. Pero la venida de la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, dice aquí, en Cristo, ¿sí están ahí? Dice, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De tal manera que cuando venimos a la fe en el Señor, nuestra vida se basa y se centra en que le pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros mismos, deseamos y anhelamos hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Y créanme que no es tan fácil, es una lucha, un combate, pero el Señor ya ha hecho la mayor parte. Él ya ha muerto, ya ha sido sepultado y ya ha resucitado. Y nosotros nos toca solamente aceptar y creer en Él como nuestro Señor y Rey. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo, como les había mencionado, es una confesión pública de fe. Es decir, el bautismo no les va a salvar, ¿sí? Pero sí es una ordenanza. Recuerden, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, debemos ser bautizados en ese nombre. Ahora, el bautismo es por medio de ser sumergidos. ¿Tienen Romanos capítulo número 6, por favor? Romanos 6, 3. A ver quién lo tiene primero. ¿No tiene, hermana Dulce? Lo quisiera leer, Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que dicen que todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué? En Jesús. Habéis sido bautizados en su muerte. ¿Y el 4 cómo dice? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, como les dije, o como les había dicho, el bautismo es una representación de la obra de salvación que el Señor ya obró en nosotros. ¿Sí? Es decir, Jesucristo fue muerto, sepultado y resucitado. Cuando nosotros venimos a la fe, realmente morimos a nosotros mismos y ahora vivimos a la nueva vida en Cristo. Porque dice ahí, como dice, para que andemos en vida nueva, ¿no?
Así cuando otros de forma simbólica, no quiere decir que el bautismo cuando descienden a las aguas eso les salve. No es igual que el bautismo de la Iglesia Católica. No, el bautismo, según la Biblia, es una ordenanza que está mostrándonos de forma física y visual que somos muertos y sepultados y resucitados con Cristo. ¿Sí? Y que es una ordenanza que el Señor nos dio. Es una ordenanza. Ser bautizados porque nos identificamos, por cuando sabemos que le pertenecemos, que Cristo ha sido revelado en nosotros y le vemos claramente y que Él es nuestro Dios Señor y que públicamente, delante de la congregación, yo puedo ser eh, visiblemente decir soy un nuevo seguidor de Jesús. El bautismo se hace una sola vez. ¿Sí? Lo que sí se hace cada vez que el Señor que nos pide que lo hagamos es la cena del Señor, que será el próximo domingo. El próximo domingo, con los hermanos ya bautizados, podemos ahora celebrar la cena del Señor. De tal manera que, hermanos, si gustan, están invitados. El próximo domingo, ya no aquí, ahora allá nos reunimos a participar de la cena, ¿verdad? La idea, como les dije, es que todos los que estamos bautizados podemos tomarla y a menos que por alguna otra circunstancia no estemos bautizados, sí se puede tomar, pero con la idea clara de que soy llamado a obedecer también el bautismo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sabiendo que el bautismo es una representación de la muerte, sepultura de Cristo y de que una confesión pública de fe y una identificación con el Señor, porque le pertenecemos a Él y porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, es que podemos ahora venir a las aguas. Entonces vamos a orar. Después les voy a pedir que los que se van a bautizar, pues ahí están los baños, son dos. Hay uno que es que tiene cinta. Ese se lo rompieron ayer, dicen, así que con mucho cuidado, mejor utilicen los otros dos y se preparan, ¿sí? Para que entonces podamos participar de esa ordenanza de parte del Señor. Pero primero vamos a orar. Amén. Oramos entonces. Bueno, Padre mío, muchas gracias. Yo te ruego que todos los que estamos aquí, Señor, seamos conscientes, Padre mío, de tu gloria, de tu poder. Seamos conscientes de la obra magnífica que has hecho en la cruz, mi Señor, y que mi Dios, solamente tú eres, Dios mío, nuestra única esperanza. Que eres el que murió, más aún el que también resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros, mi Dios. Gracias, Dios mío, por todos los que estamos aquí presentes, también por los que no pudieron estar por algunas situaciones de enfermedad o diversas, mi Señor, pero gracias por los que estuvieron y están, mi Señor. Hoy te ruego por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, por cada uno de los que estamos aquí, y que podemos ser partícipes, mi Señor, no solamente de aquellos que también van a bautizarse, sino también de observar y ser testigo a aquellos que ya nos hemos bautizado, y también, Padre mío, aquellos que son llamados a esto mismo, mi Dios. Por favor, hoy te ruego que tu gloria esté con nosotros, que tu misericordia no se aparte de nosotros y que podamos andar en esa vida nueva. Gracias te doy, mi Señor. Gracias porque eres nuestra única esperanza. Permítenos seguir confesando tu gloria, tu majestad, tu poder. Seguir siendo conscientes del llamado que has hecho a nosotros, mi Señor, y que es una bendición tan grande estar juntos en comunión, mi Señor. Es como ese salmo que habla acerca que es como el buen aceite, el buen óleo que desciende desde las cabezas hasta el borde de las vestiduras, mi Señor. La armonía, Señor, que hay en la comunión como hermanos. Gracias, mi Señor, por quienes han venido a la fe en ti y ahora en una plena convicción y seguridad de que tú eres nuestro Dios, podemos practicar esta ordenanza, mi Señor. Hoy te lo ruego, mi Señor, seas tú glorificado,
Seas tú exaltado en poder y con gloria, y bendito sea tu nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús, y que tu palabra vivifique nuestras mentes. Hoy también tuvimos la oportunidad de sembrar una semilla que quizá otros han sembrado y nosotros solamente la hemos regado, o sembrarla por primera vez. Yo te ruego que, Dios mío, hagas tu obra. Tu poder, Señor, sea manifestado, y a su tiempo, Señor, sepamos que nunca debemos cansarnos de sembrar y sembrar, que a su tiempo algún día dará fruto. Quizá no nos toque a nosotros cosechar, pero poder saber, Dios mío, que algún día todas las cosas serán aclaradas y veremos, Dios mío, con claridad cómo ocurrieron todas las situaciones, mi Señor. Muchas gracias por la bendición que tenemos en ti. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces tomamos unos minutos para que se preparen, hermanos. Y algunos puedan acomodarse de este lado. Ahí hay unas mesitas. ¿Mi hermano? Gracias a Dios. ¿Mi hermano Ali, cómo está? Qué bueno.